En este video hablaremos sobre la política fiscal y el multiplicador keynesiano y daremos algunos ejemplos. Al hablar de política fiscal nos referimos a la actuación intencionada del sector público, es decir, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la seguridad social, mediante la recaudación de fondos y la aplicación de gastos públicos para alcanzar algunos objetivos. Estos objetivos pueden ser acelerar el crecimiento económico, la plena ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad, tanto humanos como materiales y capitales, la plena estabilidad de los precios, entendida como los índices generales de precios, para que no sufran elevaciones o disminuciones importantes. Debido a que la política exterior y la política monetaria están controlados plenamente por la Unión Europea, la política fiscal se ha convertido en el instrumento más importante de los países miembros para intervenir en sus propias economías. No en vano, el diseño de la política fiscal guarda una relación muy estrecha con la actividad económica de un país, de ahí su importancia. No obstante, además, al aplicar una política fiscal hay que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo, la reacción de la población ante esas decisiones o qué medidas contra el fraude se aplicarán. Hoy en día, aunque el continuo proceso de descentralización estatal dificulta la aplicación de una política fiscal, la implicación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos permite una mejor adaptación de las necesidades de los ciudadanos. Los instrumentos de los que disponen los gobiernos para tratar de lograr sus objetivos económicos se denominan instrumentos fiscales y pueden ser de dos tipos: políticas fiscales discrecionales y estabilizadores automáticos. Si por ejemplo el objetivo del Estado es contener la inflación, el tipo de política fiscal que se utilizaría para cerrar una brecha inflacionaria la llamamos política fiscal contractiva y puede consistir en una reducción del gasto real de bienes y servicios que realiza el gobierno, es decir, que el gobierno entonces gasta menos y de esa manera la demanda agregada no se ve influida a crecer sino más bien a reducirse, y así disminuir la presión inflacionaria. O bien el aumento de los impuestos, al tener un impuestos más altos, entonces la gente va a tender a consumir menos y las empresas van a tender a gastar menos, de manera tal que se disminuya la demanda agregada y así haya entonces menos presión inflacionaria. Si el objetivo es reducir el desempleo, o sea, cerrar una brecha recesiva, entonces se utiliza una política fiscal expansiva, que puede consistir en un aumento del gasto real en bienes y servicios que el gobierno realiza, este caso más bien para incrementar la demanda agregada y reducir la recesión, o bien una reducción de los impuestos de manera tal que se estimule el consumo y la inversión, y esto lleve a que se incremente la demanda agregada. Una política fiscal activa en el largo plazo, una vez que logre el pleno empleo, tratará de alcanzar la tasa de crecimiento de la producción, es decir, del Producto Interno Bruto. Esta se hará la más alta posible, pero que permita entonces una tasa baja de desempleo y estabilidad de precios. El logro del equilibrio entre desempleo e inflación es el reto de largo plazo de una política fiscal activa que proporcione el mayor crecimiento posible. Algunos ejemplos de política fiscal son subir y bajar impuestos, aumentar el IVA, aumentar las alícuotas a las exportaciones, la distribución de recursos entre los distintos niveles de gobierno, nación, provincia, municipios, la restricción a las importaciones. A continuación hablaremos sobre el multiplicador keynesiano. La historia del multiplicador keynesiano es utilizada para identificar el nivel de equilibrio y analizar las interrupciones del mercado de bienes y servicios, es decir, para estudiar los niveles relativos tanto de producción como de ingresos agregados. A pesar que hay varias modernizaciones a la sugerencia de Keynes, las más conocidas y divulgadas que serían expuestas brevemente aquí son dos modelos básicos, orientados en la tentativa de neo-keynesiana para amortizar
esas sugerencias con la de la economía neoclásica. Existen 4 pasos básicos en el cual se deben tener en la fórmula del multiplicador keynesiano. El primero, la producción total de un país, que es Y. El modelo de cómo funciona una economía cerrada. El consumo, que se identifica como de evaluación del consumo. La renta percibida por los consumidores. El multiplicador keynesiano de la inversión o del gasto va indicando que un aumento del gasto en inversión produce una producción de renta con efecto multiplicado. En el inicio, la idea del multiplicador es que la inversión aumente sin necesidad que el ahorro lo haga antes. Esto quiere decir que la inversión hace que la renta se multiplique lo suficiente para incrementar el monto ahorrado y así saldar y financiar con la misma o incluso se pueda efectuar más inversión. El multiplicador keynesiano de la inversión indica un aumento del gasto en inversión y esto termina provocando un aumento multiplicado a la producción y de la renta. En principio, la idea base del multiplicador es que la inversión puede aumentar sin que el ahorro lo haga previamente. La inversión multiplica la renta lo suficiente como para aumentar el ahorro que autofinancie la inversión. Lo que resalta Keynes es que reclama que el multiplicador, por tanto, es que el ahorro líquido se transforme en inversión ilíquida. Esto significa ahorro a corto plazo en forma de inversión a largo plazo. De ahí, concluyendo que si podemos atacarlo con bastante razón debido a las descoordinaciones interpersonales que provoca su multiplicador de la inversión. En mi opinión, lo que se debe hacer desde el punto de vista de aquel es que se está dando sus primeros pasos en el complicado mundo de la economía, es decir, que debe tomar este concepto como lo que es, una parte del modelo económico. Esto significa que no puede tomarse al pie de la letra, sino como una teoría que si se lleva a la práctica es un experimento. Debe ser correctamente analizada con sus consecuencias, es decir, que no podemos realizar un análisis simplicista de un estilo, entre comillas, el gasto público ha aumentado y no se ha producido un crecimiento económico, puesto que existen multitud de factores que influyen en las variables macroeconómicas. Esto conlleva que de allí el análisis riguroso incluya el análisis exhaustivo de las relaciones entre dichas variables. Esto significa que la economía sea una ciencia tan complicada e inexacta por la cantidad de amortizaciones, interpretaciones y explicaciones que se pueden hacer de cada uno de los fenómenos económicos. Ahora bien, en un mundo donde los recursos ociosos y abundantes saldos líquidos de tesorería, preguntaría si sería posible la no descoordinación de los multiplicadores de la inversión. Esto tomaría la forma de inversiones autoliquidables, es decir, financiación de la producción a corto plazo de bienes de consumo en alta demanda. Aquí, en donde entra la doctrina de letras reales y también donde entran las críticas de Antal Fekete, a propósito, él, con su teoría, abandona el patrón de oro, la aniquilación de un sistema financiero habitado al descuento de letras autoliquidables. Su lema provocó la destrucción del fondo de salarios que permitía recolocar con rapidez y una gran cantidad de desempleados incluso en medio de una recesión. En el fondo, lo que pensaba, estaba proponiendo y decía Fekete, no es más que la focalización del multiplicador keynesiano de la inversión en forma de inversiones autoliquidables. Por muy outsider que a muchos les pueda parecerles, en realidad escoger mainstream y aplicarle una cierta dosis de sensatez y prudencia financiera.